Era una mañana nublada de otoño cuando Clara Santos, una niña de apenas 7 años, fue víctima de un accidente que cambiaría para siempre la vida de ella y de su familia. Clara estaba jugando en el parque cerca de casa, persiguiendo una cometa de colores, cuando un automóvil descontrolado perdió el control y la atropelló. El impacto fue devastador, y Clara fue llevada de urgencia al hospital en estado crítico. Durante los primeros días, los médicos lucharon para estabilizar a Clara. Su padre, Lucas Santos, y su madre, Ana, apenas podían creer la gravedad de la situación. Lucas era un hombre fuerte, conocido por su resiliencia en el trabajo, pero en ese momento parecía desmoronarse. Ana, siempre el ancla de la familia, ahora se encontraba en un mar de desesperación e incertidumbre. Mientras Clara estaba en la UCI, en coma inducido para controlar la hinchazón en el cerebro, la familia pasaba los días y las noches al lado de su cama. Lucas y Ana, exhaustos, buscaban fuerzas donde parecía no haber más esperanza. Las horas se arrastraban y los días se convertían en semanas, cada una trayendo una nueva ola de dudas y temores. La pequeña Clara había sido la luz de la vida de sus padres. Su sonrisa brillante y su curiosidad incesante eran lo que animaba la casa. Lucas y Ana se mantenían firmes en la esperanza de un milagro, una señal de que Clara podría despertar y regresar a su vida antes tan alegre. La fe y la esperanza se convirtieron en las anclas a las que se aferraban, mientras la rutina hospitalaria parecía consumir cada aspecto de sus vidas. La historia de Clara tocó a todos los que conocían a la familia. Amigos y vecinos se unieron en oraciones y manifestaciones de apoyo, mientras las noticias del accidente y del estado crítico de Clara se difundían por la ciudad. La solidaridad fue un bálsamo para el dolor, pero nada podía aliviar la angustia constante que Lucas y Ana sentían. En una noche particularmente silenciosa, cuando el frío de la estación parecía más intenso, Ana se sentó sola al lado de la cama de Clara. Ella sostenía la pequeña y fría mano de su hija, con lágrimas corriendo por su rostro. Los aparatos alrededor de la cama emitían un sonido constante, casi hipnótico, como si también estuvieran esperando una señal de recuperación. Fue en esa noche que Ana tuvo una sensación inquietante. Algo parecía cambiar en el ambiente, una energía diferente en el aire. Pero antes de que pudiera entender lo que sentía, un médico entró en la sala. La expresión en su rostro, normalmente tan controlada, mostraba un atisbo de esperanza mezclado con cautela. Era el doctor Roberto Campos, el neurocirujano que había dedicado tanto esfuerzo al caso de Clara. «Ana, Lucas», Campos, con una voz suave pero cargada de emoción, «ha habido una leve mejora en el estado de Clara. No podemos afirmar que ella está fuera de peligro, pero queremos intentar reducir un poco la sedación. Puede ser un paso hacia la recuperación». La noticia, aunque modesta, trajo un rayo de esperanza renovado a los padres. La idea de que Clara podría despertar, incluso parcialmente, era un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Mientras el doctor Campos se preparaba para ajustar los niveles de sedación, Lucas y Ana intercambiaron miradas cargadas de esperanza y miedo. Lo que estaba por venir era incierto, pero estaban listos para enfrentar el próximo capítulo de su viaje. La esperanza, aunque frágil, era lo que los sostenía. El frío de la mañana parecía aún más penetrante mientras la ciudad despertaba para un nuevo día. En el hospital, las primeras luces del día se filtraban por las ventanas, proyectando una luz tenue sobre la habitación de Clara. Era un día como muchos otros, marcado por la rutina repetitiva de exámenes y monitoreo, pero la esperanza estaba más alta que nunca, con la reciente noticia de una leve mejora en el estado de Clara. Ana y Diego estaban de pie al lado de la cama, con la ansiedad visible en sus rostros. Ana, con su cabello desarreglado y ojos rojos, estaba aferrada a la mano de Clara, como si su presencia pudiera transmitir una fuerza invisible. Diego, un hombre de estatura imponente y corazón sensible, miraba a su hija con una mezcla de esperanzas y temores. El doctor Roberto Campos, ahora más optimista, entró en la sala con una expresión que transmitía una confianza cautelosa. Hizo una señal a la enfermería para preparar los equipos y luego se acercó a la cama de Clara, comenzando a ajustar los niveles de sedación. «Vamos a intentar algo diferente», explicó el doctor. «Si Clara responde bien a la reducción de la sedación, puede ser un signo de que está lista para comenzar a despertar». El tiempo parecía desacelerar mientras se reducía la sedación.
Los minutos pasaban como horas y el sonido de los monitores parecía amplificado por el silencio tenso en la sala. Ana y Diego apenas parpadeaban, sus corazones latiendo con una expectativa creciente. Entonces algo extraordinario ocurrió. Clara dio un pequeño movimiento, un reflejo involuntario quizás, pero fue suficiente para hacer que los ojos de los padres se llenaran de lágrimas de esperanza. La pequeña mano de Clara apretó la de Ana con una fuerza sorprendente. Ana llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo, mientras Diego se arrodillaba al lado de la cama, la emoción casi dominándolo. ¿Clara?, murmuró Ana con la voz temblorosa. Los ojos de Clara, antes cerrados, comenzaron a abrirse lentamente. El movimiento era casi imperceptible, pero los padres sabían que era una señal significativa. Clara miró alrededor con una expresión confundida, y luego sus ojos se encontraron con los de Ana. «¿Mamá?», susurró Clara con una voz débil y quebrada, pero lo suficientemente clara para ser entendida. El sonido de las palabras de Clara fue como música para los oídos de Ana y Diego. Abrazaron, llorando de alivio y alegría. Era el milagro que habían esperado durante tanto tiempo. El equipo médico entró en la sala, sorprendidos y emocionados con el despertar de Clara. El doctor Campos se acercó con una sonrisa sincera. «Es un paso significativo», dijo él con una voz llena de ternura. «Pero debemos proceder con cautela. Vamos a monitorear de cerca para asegurar que su recuperación continúe en el camino correcto». Las primeras horas después del despertar fueron un torbellino de exámenes y conversaciones médicas. Clara estaba débil y el proceso de recuperación sería gradual, pero el simple hecho de que ella hubiera despertado fue un signo de que lo peor había pasado. Los médicos comenzaron a explicar a Clara y sus padres lo que había sucedido durante esos 5 años y los próximos pasos para la recuperación. Durante esta fase inicial de recuperación, Clara estaba consciente de que había algo más profundo y oscuro que parecía haberse escondido en su mente durante el coma. Aunque aún no podía articularlo claramente, había una sensación inquietante en su conciencia, como si una sombra invisible flotara sobre ella. Ana y Diego estaban aliviados y optimistas, pero también preocupados por lo que Clara podría estar intentando decir. Poco a poco, Clara comenzó a comunicarse más, pero lo que tenía que decir era de una complejidad y gravedad que nadie podía prever. Sus padres estaban preparados para enfrentarlo, pero lo que vendría a continuación era algo que cambiaría todo. Con la recuperación de Clara en marcha, la rutina en el hospital comenzó a normalizarse, aunque la atmósfera seguía cargada de tensión. Clara, ahora más consciente y comunicativa, empezó a relatar sus experiencias mientras estuvo en coma. Su comunicación aún era limitada y a veces confusa, pero un evento inesperado estaba a punto de transformar la situación. Era una tarde de martes cuando Clara pidió hablar con el doctor Roberto Campos. La solicitud fue hecha de manera inesperada y con una seriedad que llamó la atención del equipo médico. Clara estaba ahora un poco más fuerte, sentada en su cama, con los ojos brillando con una intensidad inusual. Ana y Diego estaban presentes, ansiosos y preocupados, mientras el doctor Campos se acercaba. «Clara, ¿qué te gustaría decirme?», preguntó el doctor Campos, inclinándose ligeramente para escuchar mejor. Clara miró al médico con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Su voz estaba firme, pero cargada de una emoción que transmitía la gravedad de lo que estaba a punto de ser revelado. «Yo vi cosas, doctor. Cosas que no deberían estar ahí», comenzó Clara, su voz temblando. «Durante todo este tiempo estaba en un lugar diferente. Había sombras, personas que no conocía, y una de ellas decía cosas terribles». El doctor Campos intercambió una mirada preocupada con Ana y Diego, que estaban pálidos y tensos. Hizo un gesto para que Clara continuara. «¿Qué decían esas sombras?», preguntó él tratando de mantener la calma. Clara cerró los ojos por un momento, como si intentara recordar con claridad. Cuando los abrió de nuevo, había un brillo de terror en su mirada. Decían que alguien estaba haciendo cosas malas, que alguien estaba usando a las personas para sus propios propósitos. No entendí todo, pero había alguien en mi vida, alguien que no debería estar ahí, y vi una cara.
Ana y Diego quedaron atónitos, y el doctor Campos hizo una anotación rápida. Había algo en la forma en que Clara hablaba que indicaba que había experimentado algo profundamente perturbador. El equipo médico inmediatamente reconoció la gravedad de la situación y comenzó una investigación preliminar. «Clara, ¿puedes recordar algo más?», preguntó el doctor, ahora más atento. Clara vaciló mirando hacia abajo. El recuerdo parecía estar mezclado con una sensación de confusión y miedo. «Recuerdo el nombre, pero no estoy segura si es real o una pesadilla. Alguien llamado Eduardo. Siempre estaba cerca, siempre hablando sobre planes, cosas que me asustaban». El nombre Eduardo causó una reacción inesperada en el doctor. Hizo una pausa, analizando el impacto de las palabras de Clara. La expresión en su rostro se volvió más sombría, y hizo una señal para que el equipo comenzara una investigación más profunda. La noticia de la revelación de Clara se esparció rápidamente por el equipo médico. El doctor Campos y sus colegas, perplejos y alarmados, comenzaron a investigar el nombre Eduardo y cualquier posible conexión con el caso de Clara. El descubrimiento de que una persona con ese nombre estaba asociada a eventos extraños y actividades sospechosas sacó a la luz una red compleja de secretos y misterios. Mientras tanto, Clara continuaba su recuperación, pero la tensión en la sala parecía crecer cada día. Ana y Diego estaban en estado de shock, luchando por procesar lo que Clara había revelado y el impacto que esto podría tener en sus vidas. El doctor Campos mantuvo la comunicación con Ana y Diego, informándoles de cada nuevo descubrimiento y desarrollando un plan para proteger a Clara mientras investigaban a fondo. La realidad de lo que Clara había presenciado parecía más perturbadora cada día, y la búsqueda de la verdad prometía revelar capas de complejidad y miedo. Después de la impactante revelación de Clara sobre Eduardo, la investigación avanzó rápidamente. El equipo médico, liderado por el doctor Roberto Campos, estaba en contacto constante con las autoridades para aclarar qué había detrás de las acusaciones de Clara. El nombre, Eduardo, estaba vinculado a una red de tráfico de personas que operaba en las sombras de la ciudad, un descubrimiento que sorprendió a todos y agregó una nueva dimensión al caso. Mientras las investigaciones continuaban, Clara y sus padres enfrentaban una montaña rusa emocional. Clara, aunque físicamente en recuperación, estaba emocionalmente devastada. Los recuerdos del coma y de las sombras que había visto todavía atormentaban sus pensamientos, y el trauma de lo que había presenciado parecía casi insoportable. Ana y Diego estaban al lado de Clara en cada paso del camino, ofreciendo apoyo incondicional. Buscaron terapia especializada para ayudarla a lidiar con el trauma y comenzaron a ver pequeños signos de progreso. Clara estaba tratando de retomar su vida, pero el impacto de lo que había vivido dejaba marcas profundas. El doctor Campos, sintiendo la responsabilidad por el bienestar de Clara, organizó un equipo de psicólogos y terapeutas para trabajar con ella. La recuperación emocional de Clara era tan importante como la recuperación física, y él estaba decidido a asegurar que recibiera el mejor cuidado posible. Mientras tanto, la investigación sobre Eduardo reveló una serie de revelaciones perturbadoras. Eduardo, cuyo nombre verdadero era Daniel Silva, era uno de los líderes de una red criminal que había secuestrado y explotado a varias víctimas. Las autoridades estaban ahora tras los pasos de Daniel y fue localizado y arrestado después de una serie de operaciones coordinadas por la policía. La noticia del arresto de Daniel trajo un alivio parcial para Clara y su familia. Sin embargo, la sensación de que el mal aún estaba en su vida y la necesidad de entender completamente lo que había ocurrido fueron desafíos continuos. Clara, a pesar del miedo y la confusión, comenzó a encontrar una fuerza interior que no sabía que poseía. En una sesión particularmente intensa de terapia, Clara logró comenzar a expresar lo que había pasado con sus palabras. Habló sobre el miedo y la impotencia que sintió durante el coma, y cómo las sombras que vio representaban las fuerzas que intentaron dominarla. Cada palabra era una liberación, una manera de procesar el trauma y comenzar a sanar. Ana y Diego, aunque exhaustos, encontraron esperanza en el progreso de Clara. Se dieron cuenta de que, a pesar de la gravedad de la situación, Clara estaba mostrando una fuerza increíble para superar los desafíos que había enfrentado. La lucha de la familia para superar el trauma los unió de maneras que nunca habían imaginado, y se apoyaron mutuamente mientras navegaban por este nuevo capítulo en sus vidas. La historia de Clara no solo trataba sobre la lucha contra el mal que la había afectado,
sino también sobre la capacidad de levantarse y encontrar un nuevo propósito después de una experiencia devastadora. El apoyo de la familia, el cuidado médico y el coraje de Clara fueron esenciales para su recuperación. La transformación que Clara estaba experimentando era un testimonio de la resiliencia humana y de la fuerza que puede emerger incluso de las circunstancias más sombrías. Sin embargo, la verdad completa sobre lo que ocurrió aún se estaba desdoblando. La investigación reveló más sobre la red criminal y las víctimas que habían sufrido a manos de Daniel. La lucha por la justicia apenas comenzaba, y Clara, incluso en su proceso de curación, sabía que su historia era una pieza crucial en la búsqueda de la verdad. Una reflexión poderosa sobre la fuerza interior y la capacidad de superar adversidades. La conclusión muestra cómo la experiencia de vida de Clara no solo cambió su propia trayectoria, sino que también inspiró a otros a encontrar esperanza y coraje en las situaciones más difíciles. La captura de Daniel Silva fue solo el inicio de un largo proceso judicial. Clara y su familia participaron activamente en las audiencias, proporcionando testimonios cruciales que ayudaron a desmantelar la red criminal que había devastado tantas vidas. El coraje de Clara al compartir su experiencia trajo justicia para las víctimas y expuso la crueldad que se escondía en las sombras. Durante este tumultuoso periodo, Clara continuó su proceso de recuperación con un nuevo propósito. Comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia, compartiendo su historia en eventos y conferencias sobre derechos humanos y recuperación de traumas. Sus palabras, marcadas por el dolor pero también por la esperanza, tocaron la vida de muchas personas. Ana y Diego estaban maravillados con la fuerza de Clara. La joven que una vez había sido consumida por el miedo, ahora era una defensora de la justicia y la curación. Ellos veían su transformación como una prueba de que, incluso en las situaciones más oscuras, la luz puede emerger. En una noche particularmente tranquila, Clara, ahora con 13 años, se sentó con sus padres en el jardín de casa, mirando las estrellas. La vida había cambiado profundamente desde el accidente, pero Clara había encontrado una nueva forma de paz. Con una sonrisa serena, se volvió hacia Ana y Diego. «Sabes, solía tener miedo de la oscuridad», comenzó Clara con voz suave y pensativa. «Pero ahora veo que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz. A veces es solo una chispa, pero es suficiente para iluminar el camino». Ana y Diego se abrazaron, emocionados por las palabras de Clara. Habían visto a su hija enfrentar y superar una batalla que parecía insuperable, y ahora estaban siendo testigos del impacto positivo que ella estaba teniendo en el mundo. Mientras Clara continuaba su camino, la verdad sobre lo que había sucedido se expandió, y su historia inspiró a muchos a encontrar fuerza en las adversidades. El coraje de Clara para hablar y buscar justicia generó una ola de apoyo y solidaridad que ayudó a iluminar la vida de otras personas que enfrentaban sus propios desafíos. La historia de Clara no solo trataba sobre el trauma y la lucha, era sobre la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de transformar el dolor en un agente de cambio. Su viaje fue una luz en la oscuridad, un recordatorio de que, incluso cuando la vida parece implacable e injusta, siempre hay una manera de encontrar esperanza y curación. Al final, Clara no solo ganó la batalla personal, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para muchos. Su historia fue un mensaje poderoso de que, a pesar de las sombras que pueden esconderse en nuestras vidas, la luz del coraje y la compasión siempre puede prevalecer. ¿Te gustó esta historia inspiradora? Entonces dale like y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias emocionantes. Y no olvides ver los videos sugeridos en la pantalla final, donde encontrarás otra historia que seguramente tocará tu corazón. Hasta la próxima.